agradezco mucho su presencia en este evento que considero que es un acierto haber organizado, dado que los temas que se están abordando en este foro pues no son temas que con mucha frecuencia encontremos en esta facultad, o al menos abordados en tantas perspectivas como lo están haciendo distinguidas personalidades a lo largo de estos días en este foro interdisciplinario, institucionalización de la acción colectiva, gobiernos comunitarios, desarrollo local y regional. Por supuesto, agradezco en primer lugar a los organizadores por haberme invitado a moderar esta mesa, en la que estoy segura que, como todos ustedes, habremos de aprender mucho sobre estas experiencias de acción colectiva y gobiernos comunitarios. Quiero agradecer a nuestros panelistas, al doctor Manuel Canto de la UAM Xochimilco, a Aldemundo González Álvarez, dirigente comunitario de la cooperativa Tosepan de Puebla, a el doctor Ricardo Valle Berrones, coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública y profesor de esta facultad, a el licenciado José Velázquez Pañeda por su participación. Él es asesor del Consejo Mayor del Gobierno Comunal del municipio de Cherán. Y quiero comentarles que desafortunadamente el doctor Víctor Manuel Toledo Mansur no podrá acompañarnos en esta mañana. Nos ha avisado que tuvo una complicación y desafortunadamente pues no estará con nosotros. Agradezco mucho también la presencia en esta mañana de Miguel Concha, que nos acompaña y pues todos ustedes lo conocen, estará también participando en este evento el día de mañana, pero pues por supuesto le agradecemos mucho que nos acompañe en esta ocasión. Sin más prolegómenos, daría en primer lugar la palabra a Aldemundo González Álvarez, que como les decía es dirigente comunitario y participante muy activo de la cooperativa Tosepan de Puebla, para que nos comente sobre sus experiencias en este universo tan complejo de la acción colectiva en los gobiernos comunitarios. Como somos muchos en esta mesa, yo les pediría a los participantes que tuvieran un tiempo de 15 minutos, sabiendo que se puede extender a 20, que tomaran en cuenta 15 minutos a 16, para que nos diera tiempo de intercambiar puntos de vista, de escuchar el comentario del doctor Uvalle al final de los ponentes y sobre todo de tener la participación del público, de ustedes asistentes en esta mañana. Entonces doy la bienvenida a todos a esta facultad y con mucho gusto escucharemos la participación de Aldemundo González Álvarez. Muchas gracias. Tahkati nanochime, nishmaka miakpakilis ashkanika namuanietos, Guanameshtapuis tepitzin kenimte Juan tinemihitechne toxolal timasewalme tewan tipuitechin altepet Cuetzalan, tipuitechin Huayxolal Puebla, Guanotewan titeinin Huay Altepet México. Pues buenos días, nos da mucho gusto estar con ustedes y me comentaba el doctor Cornelio Rojas, no sé de qué platicarles, entonces pues es un poquito complicado el asunto que tocan ustedes, pero voy a hablarles un poquito desde la experiencia organizativa en un primer momento y luego tocar dos comparaciones para
para luego al final dejarles una idea de vida que esperemos que pueda contribuir al análisis que se está haciendo en esta mesa. Pues bueno, yo vengo de una comunidad náhuatl, nos autodenominamos Masehual. La semana pasada como colectivo cumplimos 37 años de vida organizada y nos tocó vivir cuando empezamos a trabajar de forma organizada con los procesos burocráticos que tiene el Estado. Justo antes pues no había tanta burocracia en la comunidad, digo, si nos fuéramos un poquito algunos siglos más atrás, aunque en algún momento dentro de esta idea de la burocracia nos mal llamaron República de Indias también, cuando nos fueron despojando de nuestro territorio. Vivíamos de forma tranquila allá, con nuestro entorno, con nuestra cosmovisión propia, con nuestras formas de organización, en donde el poder no era algo que se soñara como algo a lo que había que llegar. Pero bueno, los años pasaron y no vivimos felices para siempre. En el 77 nos organizamos ya como un grupo para dar solución a las demandas que teníamos. Partimos con una necesidad básica de conseguir azúcar más barata, porque sí había en la región, pero la tenían a muy alto precio los acaparadores. Nos constituimos en una cooperativa y a partir de ahí fuimos caminando, ¿no? Entonces en estos 37 años de vida pues hemos pasado diferentes procesos. Sin embargo, algo que también hemos comentado en otros espacios, que si bien el movimiento del cooperativismo no es algo que se le atribuya, como movimiento universal, a esta zona del mundo, ¿no? Más bien es algo que se lo lleva a algún continente con sus propias experiencias. Sin embargo, algo que hemos visto como característica de muchos pueblos originarios es la cooperación. Entonces, dentro de esta cooperación pues tiene algunas otras particularidades, y entre esas particularidades está el gobierno comunitario, en donde las decisiones se toman desde la comunidad, la asamblea. La asamblea es la que define qué camino seguir. En ese sentido, ya pues entro a las dos ideas que les quería comentar, ¿no? En la comunidad vemos procesos diferentes, procesos horizontales, pero cuando entramos al tema del Estado, los procesos son verticales, ¿no? Vienen así. Y en ese sentido hay dos tipos de, ¿cómo se le puede llamar? Gobernanza o de gobierno. Un gobierno que dicta, un gobierno autoritario, ese enfoque, y un gobierno comunitario, que es el tipo de gobierno, por si lo llamáramos de esa forma, que se ha venido dando en las comunidades. Y entonces hay dos diferencias, ¿no? Pues las dos formas de ejercer las políticas que van a regir la vida de las comunidades. ¿En qué nos afecta la verticalidad de este Estado? Para no hablar de todo México, me voy al caso de Puebla. En Puebla, por ejemplo, lo último que ha hecho el gobernador, y por ahí les pido que tengan una precaución porque parece que tiene otras aspiraciones. Por ejemplo, en septiembre aprobaron la privatización del agua. Ellos decían, no, pues vamos a hacerlo en 25 municipios. Sin embargo, es muy probable que eso se extienda a todo el estado. Entonces, ¿quién decide que se va a hacer eso y por qué lo decide? Ellos pueden argumentar que por el bienestar de la comunidad, por el bienestar de los pueblos que viven en la sierra, por ejemplo. Pero hay algo de fondo. Y bueno, eso creo que no hay que buscarle mucho. Ahora, vamos al otro ejemplo que está pasando en Puebla, dentro de esta verticalidad. Solo en la Sierra Nororiental de Puebla, se supone que en todo Puebla, ¿no? Hay más de 90 proyectos mineros que se han concesionado y 8 hidroeléctricas más o menos. En la Sierra Nororiental, Sierra Norte Nororiental, nosotros llevamos la cuenta de que hay más de 160,000 hectáreas concesionadas.
Y entonces nos vamos acercando al municipio en donde nuestra organización nace, el municipio de Cuetzalan, Puebla, en donde el 72% de la comunidad hablamos náhuatl, y si no me equivoco, ahora mucho más gente se está asumiendo, más del 72%, si no me equivoco, se está asumiendo como perteneciente al grupo náhuatl, al grupo Masehual. Entonces, ¿qué está pasando en Cuetzalan? En Cuetzalan el 70% de la gestión del agua la hace la comunidad, no la hace el ayuntamiento. Sin embargo, ahora llevamos como 3 semanas en reuniones comunitarias, si no es que más, viendo justamente el tema de las concesiones mineras, porque ahora también en Cuetzalan hay una afectación directa de 1.500 hectáreas que forman parte de una concesión que se ha entregado en Tlatlauquitepec. Entonces es una colindancia del sur de Cuetzalan con este municipio. Entonces en Cuetzalan resulta que son afectadas 1.523 hectáreas, y de estas hectáreas son principalmente zonas de reserva de bosque mesófilo y una parte importante de zonas de recarga de agua. Entonces sigo con el mismo ejemplo de que las decisiones se toman desde arriba, y para decir eso es lo que se va a hacer en las comunidades por el bienestar de ustedes. Pero nadie nos preguntó a nosotros, a ver, ustedes que han vivido ahí por algunos pares de años, ¿quieren que entreguemos el agua a algunas empresas particulares para que se los administren? Ya no van a dar faenas, ya no van a cooperar, por lo menos que nos hubieran dicho eso, pero en la realidad no ha pasado eso. Entonces, en el 70% de la administración del agua, ¿qué está pasando? Pues son comités de agua que han estado, podríamos sacar la ruta histórica, pero cuando muchos de nuestros pueblos se establecieron, aquí voy al caso del pueblo donde yo soy, San Miguel Tzinacampan, los abuelos nos cuentan, nos establecimos acá porque aquí encontramos una fuente de agua. Nos habíamos establecido muchos años antes en una comunidad que se llama, está cerca de Tecolapa. Ahí empezaron a construir el primer edificio, pero el manantial que escogimos se secó. Entonces luego los abuelos decidieron seguir subiendo, encontraron el pueblo, el agua, y luego dijeron, pues aquí nos va a alcanzar para un rato, ¿no? Pero el pueblo crece, y ahora el agua hay que traerla de otros manantiales, de otros lugares. Entonces, ¿quién hace todo ese trabajo? Pues las comunidades, las personas, los jefes de familia. Hay un comité que no puede tomar decisiones de forma autoritaria, tiene que consultar a la gente, cualquier decisión tiene que rendir cuentas a la comunidad. Decía de broma una tesorera en una reunión de la semana pasada, yo estoy cuidando el dinero de ustedes, no soy capaz de cuidar el dinero que es mío, pero el dinero de ustedes no lo estoy cuidando. Entonces, pues bueno, básicamente esos son como que las contraposiciones que les quería comentar. ¿Y qué es lo que pugnamos nosotros y lo que todo pueblo tiene derecho? Y hablo sobre todo por los pueblos originarios, a que nosotros tenemos, de acuerdo a las leyes, ¿no? Y a todas las leyes que puedan haber, al derecho de formular nuestros propios proyectos de vida buena. Y también, por ejemplo, dicen algunos comités de agua, por seguir en este ejemplo, dice, no vamos a entregar la administración del agua al municipio, no vamos a caer en ese cuento que están manejando de la municipalidad, porque el día que esto caiga en manos del municipio, entonces va a ser más fácil que ellos entreguen el agua a los privados. Y no son cosas inventadas, ¿no? Ahí hay argumentos muy sólidos de lo que ha estado pasando. Y ese temor que están manifestando estas personas, pues yo creo que también es dada mediante la experiencia que ellos han tenido. Entonces, pues digo, ese es el mensaje con el que quiero cerrar, ¿no? Los pueblos originarios tenemos, de acuerdo al marco legal existente, sobre todo de acuerdo al convenio 169 de la OIT, a formular nuestros propios proyectos de vida buena y decidir si en nuestros territorios queremos proyectos mineros, si queremos proyectos hidroeléctricos, ¿no? O qué proyectos queremos para nosotros, qué tipo de educación queremos, qué tipo de salud, qué tipo de gobierno queremos. Lamentablemente, dentro de estas, por ejemplo, ¿no? Dentro de esto que le llaman, ¿no? La célula básica del Estado, que es el municipio, pues desde ahí hemos visto que es una primera puerta, una primera ventana
para que las decisiones arbitrarias se tomen desde ahí. Entonces, hay mucha forma organizativa que se sigue, estoy hablando por el municipio donde nos toca vivir, que se sigue luchando por mantener. He citado el ejemplo del agua, sin embargo, pues hay otras formas de organización que existen, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte cultural, las danzas que existen en la región. Por ejemplo, en mi comunidad hay más de 16 danzas, cada danza tiene un teniente, un mayordomo, bueno, hay un mayordomo, hay varios mayordomos, pero hay uno principal. Hay una organización, un tipo de gobierno ahí que no se ve y que afortunadamente no se ha municipalizado, como dijeron los compañeros, porque el día que pase eso, ese tejido social que concentra toda esta forma de organización se puede fragmentar y nos van a afectar más de lo que ya nos han afectado hasta el momento. Pues bueno, con eso me quedo en esta primera parte. Tazocamático, gracias. Muchísimas gracias a Edmundo González Álvarez, quien ha planteado un problema pues muy importante, que es el de derecho a la consulta y bueno, a formular los propios proyectos de vida buena, como él mismo señala, pero que tiene que ver también con el derecho a la consulta libre e informada, también de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, para los proyectos que se instalan en los territorios en donde existen gobiernos comunitarios. Vamos a dar ahora la palabra al licenciado José Velázquez Pañeda, que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la especialidad de Administración Pública. Él estudió aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente es asesor del Consejo Mayor del Gobierno Comunal del importante municipio de Cherán, en Michoacán. Seguramente tiene mucho que decirnos. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero hacer algunas anotaciones antes de empezar y voy a utilizar el recurso de hablar rápido, espero ser claro, eso sí, y ese recurso lo aprendí aquí en el DF, cuando estuve aquí estudiando. O sea, el ser así, sí, bueno. Y quiero decir en mis anotaciones, dado el tiempo tan restringido que tenemos, me voy a concretar solamente a explicarles la estructura de gobierno que tenemos ahora en Cherán, que es muy distinta. Y también quiero hacer otra anotación. Con el doctor Ricardo Valle, mi maestro en mis tiempos de estudiante, que está aquí junto a mí, con lo cual me siento doblemente contento, le voy a dejar un ejemplar del documento que traje para participar aquí, para que ustedes, también me da mucho gusto, la mayoría estudiantes, puedan consultarlo de manera amplia con él en el Centro de Investigaciones en Administración Pública, y también voy a dejar 2 ejemplares que las puras imágenes que tienen estos primeros 2 informes del gobierno comunal de Cherán nos dicen mucho. ¿Sí? Bueno, ahí los voy a dejar, de momento se los voy a pasar, no con el afán de distraerlos, sino de que vayan viéndolos. Y a los estudiantes, dado que estoy doblemente emocionado por haber egresado de esta facultad y de esta universidad, después de 30 años de que fuimos a hacer trabajo allá en nuestro territorio, en nuestras comunidades, lo cual también quiere decir que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, o tal vez yo sea la excepción, porque se ha dicho mucho que los estudiantes de la facultad no están en la realidad, que no están allá, que no están en las comunidades, y tal vez yo sería la excepción, porque desde hace 30 años aquí está el maestro. Me fui y estamos viendo los frutos allá en Cherán. Entonces, aquí está la imagen central con la que vamos a empezar. Un hermoso sol
y un gráfico circular a la derecha de ustedes. El actual sistema de gobierno que tiene Cherán, y que es, hay que apuntarlo, distinto al municipal que teníamos antes, está inspirado de manera solar, y no es gratuito que esté inspirado en la concepción solar, porque los purépecha nos consideramos pues hijos del sol, en el sentido indígena, en el sentido de nuestra cultura profunda, y veneradores del fuego sagrado, como emanador de Tatá-Juliata, el Padre Sol o el Sol. Entonces nada es casual en el actual proceso y en la estructura de gobierno que tenemos conformado en Cherán. Como ven ustedes, en el gráfico de la derecha, la estructura de gobierno, y aquí rompimos esquemas, es en círculos, en semicírculos, pero también notarán ustedes de manera muy fuerte que la fuerza mayor está en el centro, donde está la asamblea, la Kel Tanguricua, o sea, la gran asamblea está en el núcleo, en el centro, y es el primer círculo. Después tenemos en el siguiente semicírculo otro órgano de gobierno que se llama los Kerikhangasticha, que son el Consejo Mayor de Gobierno, que está integrado por 12 personas, ya no por una sola persona, que era el presidente municipal en su oficina solitaria, sino son 12 personas las que están sesionando con asuntos específicos en comunicación directa con los barrios, que son las comunidades. Y después tenemos un órgano especializado que es, voy a eliminar de momento los términos en purépecha para avanzar más rápido, aunque nos ponemos a la orden después, incluso después de que terminemos y que hagan los comentarios a quien corresponde, el maestro Ovalle, nos ponemos a la orden de ustedes. El Consejo Operativo Principal, que son 4 personas, que son las que están vigilando directamente a los demás consejos operativos, que son 6 los que siguen, la operación de este gobierno. Y tenemos por ahí en la parte derecha otro órgano que es la Tesorería Comunal, que también obviamente la requerimos para la cuestión de los recursos y la asignación de los mismos. Después viene en el siguiente semicírculo, en el tercero, vienen los consejos, porque todo es el sistema en círculos y en consejos, o sea, todos los órganos son colectivos. Y viene el primero, que es el Consejo de Administración Local. En este Consejo de Administración Local, a la izquierda de ustedes en la parte superior, se encarga de todos los asuntos que antes se llevaban de manera municipal. Todos los asuntos referentes a lo que hacía antes la administración municipal están centralizados o están ubicados en este consejo. Después, siguiendo el orden hacia abajo, tenemos el Consejo de los Asuntos Civiles. En este consejo se manejan los asuntos de los programas sociales gubernamentales de las instituciones, tanto del gobierno federal y estatal, que llegan a la comunidad de Cherán, PROCAM, etcétera, etcétera, etcétera. Los programas de CEDESOL, etcétera, etcétera. Este consejo se encarga de eso y de operarlos en la comunidad. Después tenemos el Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia, un consejo importantísimo, sin dejar de considerar que los otros sean importantes, porque aquí está depositada una de las alternativas de defensa comunitaria que nosotros le llamamos, después del movimiento que tuvimos de autodefensa, le llamamos la ronda comunitaria, que es nuestra policía propia, o sea, atendiendo a ese nombre que tiene ciertas diferencias con las autodefensas que ahora se están generando en el mismo estado de Michoacán, en zona mestiza, donde no hay cultura purépecha, ¿verdad? Bueno, pero este es vital, aquí está considerada la ronda comunitaria y todo el sistema de defensa que tenemos, tanto en la parte urbana de Cherán y como en la parte del monte, porque tenemos 2 tipos de ronda, una que cuida al pueblo y otra que cuida los montes. Bueno, después tenemos a la derecha el Consejo de los Programas Sociales, Económicos y Culturales.
Este consejo se encarga justamente de todos los asuntos referentes a cultura, referentes a educación y todos los programas que tengan que ver con la sociedad de manera directa. Después tenemos otro consejo también para la realidad que tenemos ahora allá en nuestro sistema de gobierno, importantísimo, el Consejo de los Barrios, coordinador de los barrios. ¿Por qué digo que este consejo también es importantísimo? Porque este consejo es el que hace el enlace directo con la comunidad a través de los representantes de los barrios, a través de las células de organización que tenemos ahora, que son las fogatas, y que fueron las que se generaron cuando nos levantamos en contra del crimen organizado, de los talamontes, y detrás de ellos el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, este consejo es importantísimo porque juega una comunicación directa con la gente de la comunidad y con el Consejo Mayor de Gobierno, que son los mandatarios precisamente los que hacen las funciones y las actividades que la comunidad en asamblea, tanto en la Asamblea General y en la Asamblea de los Barrios, determinan que se deba de hacer y cómo se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Bueno, después tenemos hacia arriba el Consejo de los Bienes Comunales. Aquí sintetizamos lo que es los asuntos que antes nos ocupaba un órgano que se llamaba el Comisariado Comunal o la Representación de Bienes Comunales. Aquí está concentrada toda la administración y el desarrollo de los recursos boscosos, de los recursos en minas de grava y arena que actualmente estamos implementando para el desarrollo y la explotación en beneficio de la comunidad. Estos consejos que les acabo de mencionar, estimados estudiantes y profesores, son la parte vital del sistema de gobierno que tenemos ahora. Hay un círculo número 4 en el que están considerados los 4 barrios. Son esos triangulitos que ustedes ven en la parte de arriba. Tenemos a la derecha el barrio Jarucutín. Esto sí lo voy a decir en purépecha porque una de las características que tiene Cherán es que a pesar de 500 y tantos años de imposición y de supuesta conquista, invasión a nuestro territorio, ha conservado íntegro el nombre mismo de Cherán, que significa Cherán de manera seca, significa asustar en purépecha, en lengua purépecha, y por lo tanto lugar donde asustan. Pero últimamente estamos haciendo una investigación muy profunda en nuestra lengua y con nuestros ancestros, en el sentido de que quienes asustan a los que no tienen la sensibilidad de convivir con los espíritus del agua, del aire, del fuego, de la tierra, que estos conocimientos son comunes en todas las culturas indígenas. Aquí mi hermano seguramente me dirá que sí, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes asustan a quienes no son sensibles a los espíritus que viven en el agua, en el aire y en el fuego? Pues los que no tienen esa concepción y esa sensibilidad. Para los que somos de Cherán, pues nosotros convivimos con los espíritus del aire, del fuego y de la tierra. Es algo común, es algo parte de nuestra cultura. En fin, entonces este barrio que se llama Jarucutín es el primer barrio, es el barrio aparentemente más pequeño, es el primero. Después tenemos el barrio segundo, que es donde José Merced nació, en este barrio que en purépecha es Quetzicua, o barrio segundo. Quetzicua significa abajo, o sea, los que somos de abajo, puede ser que por extensión también los de Mariano Azuela, ¿verdad? Los de abajo. Y tenemos en la parte de abajo el barrio Caracua, que es el barrio tercero, que es el barrio, quiere decir Caracua, arriba, los que son de arriba, los que nacieron arriba. Y tenemos el otro barrio que es el barrio cuarto, o Paricutín. Paricutín es una palabra en purépecha que significa los que viven pasando la barranca, los que viven despuesito de la barranca, eso significa. Bueno, algunas de las funciones, si nos pueden pasar ahí está, a la portada del documento de usos y costumbres, por favor. Vamos a comentarles así de manera rápida algunas de las funciones que tienen los consejos. La Gran Asamblea
Tal como ya se ha expuesto en párrafos anteriores, la máxima autoridad de nuestra comunidad de Cherán es la Kertanguricua, la Asamblea de la Comunidad, la cual se integra por cada uno de los Ireticha, comuneros, hombres y mujeres de todos los barrios, que independientemente de sus representantes y voceros tienen en el Consejo Mayor de Gobierno, aquí ejercen su representación personal y directa con derecho a voz y voto. Bueno, así el Consejo Mayor de Gobierno. El Consejo Mayor de Gobierno es un órgano que tiene como principales funciones el supervisar, el hacer seguimiento a los otros 6 consejos para el cumplimiento de sus tareas, de sus funciones, y comunicar directamente a los barrios, a través de las asambleas, qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho bien. Tenemos luego la Tesorería Comunal, o la Tumina Xangatacua, para los efectos de la administración de los recursos económicos, tanto de la recaudación interna como de los ingresos de la Administración Pública Estatal Federal. El nuevo gobierno cuenta con una tesorería comunal que sirve para eso, para recibir y canalizar los recursos. Después tenemos el Consejo Operativo Principal. Está integrado por 4 consejeros responsables de cada uno de los 6 consejos operativos especiales, es decir, 24 consejeros operadores, el cual funcionará en pleno para la toma de decisiones. Y ya entramos a los consejos operativos especiales. El Turish Juramukua, o Consejo de Administración Local. Este consejo tiene como funciones representar jurídicamente al municipio y comunidad de Cherán ante el Poder Ejecutivo Legislativo del Estado de Michoacán y ante los municipios a través de sus 4 consejeros, con la anuencia y poder especial otorgados por el Consejo Mayor Comunal, o sea, los jeris, mandatarios de la Asamblea de la Comunidad. Así de manera muy rápida, por el poco tiempo que tenemos. El Consejo de los Asuntos Civiles, entre otras, tiene las funciones de representar jurídicamente al municipio y la comunidad de Cherán ante el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Michoacán, pero específicamente ante la Dirección General del Registro Civil del Estado, ante el Registro Público de la Propiedad, ante la Secretaría de Finanzas y la Administración, Receptorías de Rentas, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia tiene, entre otras, las funciones siguientes, o por lo menos una voy a mencionar: representar jurídicamente al municipio y comunidad de Cherán ante el Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de Michoacán a través de sus 4 consejeros, con la anuencia y poder especial otorgado por el Consejo Mayor de Gobierno Comunal y recibiendo el mandato directo de la asamblea o de la comunidad en asamblea. Después tenemos el Consejo de Administración de los Programas Sociales, Económicos y Culturales, que entre otras tiene las funciones de representar jurídicamente al municipio también, pero formular el plan integral del desarrollo comunal con el Consejo Operativo Principal y participar en la formulación de los planes de desarrollo regional y estatal con el Gobierno del Estado y la Federación. El Consejo Coordinador de Barrios, entre otras, tiene las funciones siguientes: coordinar, vigilar y avalar los aspectos de organización, convocatoria y reunión de las asambleas de los barrios para los asuntos de nombramientos, elecciones y remociones de los integrantes del Consejo Mayor de Gobierno, de los integrantes de la Tesorería Comunal, de los integrantes de los consejos operativos y de los integrantes de las comisiones y cuerpos especiales de trabajo administrativo y operativo que así se requieran. También colaborar ampliamente con los organismos electorales estatal y federal en los términos de la normatividad interna y de las leyes estatales y federales. Aquí quiero hacer un espacio y un agregado a la vez. La elección que tuvimos para este nuevo gobierno fue sin partidos políticos, fue sin urnas, sin el papeleo que regularmente se utiliza en nuestro sistema electoral mexicano. Fue a mano alzada, de manera directa, y contando las manos justamente que eran reales, para poder determinar quiénes, de acuerdo a determinados principios, a determinadas virtudes, pudieran ocupar esos cargos. Y también se anotó que quienes en algún momento no cumplieran pueden ser removidos inmediatamente, sustituidos, sin necesidad de acudir ni con ningún líder
ni con el Congreso del Estado, tal vez notificarles sí, porque ahora las reuniones que se hacen en Cherán son de gobierno a gobierno, también eso quiero decirlo de manera rápida. O sea, las reuniones recientes que ha habido son reuniones de respeto, tanto con representantes del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno comunal de Cherán. Son reuniones de gobierno a gobierno. Ya no son reuniones como antes, en los que estaban representantes del gobierno federal, del gobierno estatal y representantes indígenas del pueblo, de la comunidad de Cherán, pueblo de indios. Ya, eso ya desapareció en Cherán. En Cherán son reuniones al mismo nivel. Consejo de los bienes comunales, entre otras, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las áreas agrícolas, forestales, parceladas y de sus usos comunes. Otorgar licencias y permisos para construcciones en las áreas de uso común de solares bajo el régimen comunal y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento territorial. Uno de los lemas que tenemos en este gobierno es por la reconstitución de nuestro territorio comunal, lo cual quiere decir que el gobierno que tenemos ahora ejerce una preocupación especial y no quita el dedo de ese objetivo de hacer una reconstitución y recomposición total del territorio, que son 27,000 hectáreas reconocidas como recursos comunales en Cherán, teniendo la característica Cherán de que a la vez es municipio y a la vez es comunidad purépecha. Si lo decimos en este orden, comunidad purépecha siempre lo ha sido. Municipio es a partir de 1865, que fue cuando se declaró como municipio. Pero Cherán tiene ese doble carácter que le da mucha fuerza políticamente. Es comunidad purépecha, reconocida con su régimen de propiedad comunal, y es a la vez municipio y cabecera de su propio nombre. Bueno, son particularidades. ¿Algo más que pudiéramos agregar? Bueno, hay principios, hay aspectos importantes para poder nombrar a miembros que ocupen estos cargos ahora en el sistema de gobierno que tenemos. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues, ¿qué le daremos? ¿Unos 5 minutitos? 5 minutitos. Bueno, yo creo que sí alcanzo a decir eso. Aquí está. Hay conocimientos que se contemplan en un término que nosotros llamamos Eratzicuecha. Es tener el concepto, la concepción de la nación purépecha. Esta bandera que tenemos aquí la traje precisamente para dar a entender que la comunidad de Cherán forma parte de un territorio mayor. No es una comunidad que tenga un territorio bien reconocido comunalmente, sino forma parte de un territorio compacto mayor. En la bandera que ven ustedes ahí, que representa a todo nuestro territorio purépecha, en el color verde está localizado lo que es la región de la sierra, Pucumintu, la región de los árboles, la región de los montes, y justamente en esa región de nuestro territorio purépecha están varias comunidades y varios municipios dentro de los cuales está Cherán. En el color morado está la región que nosotros llamamos de la Ciénega, con identificación en una ciudad que fue origen del desarrollo prehispánico, antes de que floreciera Sinsunzan, que se reconoció como la capital antigua de los purépecha. Antes floreció Zacapu y el color morado representa esa región. En el color azul están representadas las comunidades purépechas que viven en algo que es más conocido hacia afuera, que es la región de Pátzcuaro, la región del lago. Y en el color amarillo está la región de nuestros hermanos purépechas que viven en la región de la Cañada de los 11 pueblos. Bueno, ya para terminar,
yo quiero decir lo siguiente. Con todo el respeto que nos merece y agradeciendo la invitación que nos hicieron a este foro, primero tengo que decir eso, queremos decir que este foro nos marca o nos da a entender que las formas de gobierno comunitarios, que las formas de gobierno colectivas van hacia la institucionalización. Y aquí quiero diferir un poco, con todo respeto. Yo creo que es muy importante tratar la alternativa de nuevas formas de gobierno, no solamente para las comunidades indígenas que están dando la pauta, sino también para nuestra sociedad mexicana. Y creemos que estas formas de gobierno, si se institucionalizan, como lo entendemos allá en la región, o sea, si se oficializan, así lo entendemos nosotros, perderían esa naturalidad de ser, de existir por mucho tiempo y de ser una manera de resolver el asunto del poder, el asunto del gobernar en nuestras comunidades. Yo creo que eso debemos de analizarlo un poco más. Igual se habla, y qué bueno, eso es parte del material que va a ser material importante para tratar de una nueva manera los asuntos de la administración pública, los asuntos del ejercicio del poder para los especialistas en ciencia política y los administradores públicos que están aquí, pero aún el asunto del poder público debe de abordarse de otra manera. Entendemos que la sociedad en la que estamos es una sociedad altamente burocratizada, la sociedad que nos envuelve. Entendemos que vamos hacia una sociedad posburocrática, pero yo diría, este planteamiento yo creo que es algo que también debemos de analizarlo de manera muy profunda, porque yo entiendo, sin dejar de ser importante, este tema de la burocratización que existe en nuestras sociedades, que es real. Ir hacia una desburocratización es importante, pero yo pienso que si nos hacemos ese planteamiento, tendríamos que pensar en la desaparición del mismo Estado, porque la burocracia es parte del mismo Estado, es la esencia del Estado. Yo no puedo entender un Estado entendido políticamente sin burocracia. O sea, lo dejo más bien como una pregunta, como una interrogante. Y también quiero relacionarlo con el actual gobierno que tenemos en Cherán. El gobierno de Cherán tiene alrededor de 300 empleados, 300 trabajadores, pero hay una diferencia. No todos actúan de manera burocrática. ¿Por qué? Porque fueron electos en los barrios y más bien lo que están haciendo es un servicio a la comunidad. O sea, el concepto es diferente. Si bien alguien pudiera decir, no, pues el gobierno de Cherán está altamente burocratizado, porque son más de 300 personas las que están en una administración, en un gobierno comunal, que se dice comunal, pudiera decir alguien así, y está altamente burocratizado. Son muchas las personas que trabajan ahí. No. El concepto varía, son personas que están prestando un servicio y que fueron electas directamente, muchos de ellos no tienen una maestría o un doctorado o ni siquiera una licenciatura para poder prestar sus servicios, sí tienen estudios básicos, pero lo que los ubica ahí es que son electos directamente en la comunidad. Bueno, lo otro que quiero dejar bien claro y de manera muy enfática, eso sí, tenemos que construir muchos sistemas de gobierno de consejo que funcionen de manera colectiva. Y esto va a la par con todo lo que nuestros antecesores dijeron en este foro, en el sentido de que estamos viviendo una crisis en todos los sentidos. Y de nuestra parte decimos, son tiempos de generar grandes cambios. Nuestra facultad está ya en ese proceso. Nosotros mismos como seres humanos debemos de cambiar nuestra forma de ser. Son tiempos en los que estamos obligados a cambiar, ya no a reflexionarnos si queremos cambiar o no. Tenemos que cambiar muchos esquemas, muchas maneras de ser. En las estructuras académicas, las instituciones académicas, como esta universidad, como esta nuestra facultad, está ya aprestándose a ese cambio. Pero el cambio es total, tiene que darse en todos los sentidos.
Y mi persona no habla necesariamente de un cambio radical, armado, generalizado, no. Pienso que el cambio que viene ahora es un cambio de conciencia, un cambio en nuestras mentes, que sí lo socialicemos y que finalmente lleguemos a las grandes transformaciones. Pero de que es necesario un cambio, es sí necesarísimo. Y con esto termino mi participación, estimados estudiantes, estimados profesores, estimados coordinadores de este evento, y nos reservamos si podemos tener algún diálogo, alguna plática más. De momento quiero ser respetuoso del tiempo y muchas gracias. Yo doy gracias en este sentido. Tata Kuri Keri me llamo, dije gracias a nuestra gran energía, a nuestra gran Dios ancestral, Kurika Keri, el gran fuego sagrado que me permitió estar aquí y decir las palabras que dije, porque en Cherán hice mi maestría y mi doctorado, recibí algunos grados, pero sin tener el papel. Gracias, hermanos. Muchas gracias al licenciado Velázquez por habernos introducido en la operatividad de la forma de gobierno comunal del municipio de Cherán y por alertarnos también del propio nombre de este evento en el que estamos convocados, que nos abre una gran interrogante si efectivamente la acción colectiva puede ser institucionalizada y si no hay ahí una contradicción en los términos, ¿no? Voy a dar ahora la palabra al doctor Manuel Canto Chac. Él es doctor en sociología, muy distinguido por sus trabajos y por lo mismo cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI. Él participa como profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura en la UAM Xochimilco, departamento del que también fue su titular. Es consejero ciudadano del Consejo de Evaluación y Recomendaciones de la Política Social del Distrito Federal y autor de una enorme diversidad de textos, libros, ensayos, artículos sobre participación ciudadana y desarrollo social, publicados tanto en México como en el extranjero. Es pues sin duda un especialista en los temas de acción colectiva y organizaciones de la sociedad civil. Doy la bienvenida nuevamente al doctor Canto y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a la facultad por darme la oportunidad de compartir con ustedes y sobre todo de aprender de las experiencias como las que nos han presentado Aldegundo y José. Y estuve, mientras los oía, adaptando las ideas que quería compartir con ustedes y tomo una pregunta que lanzaba José y que la refraseo diciendo: ¿cuáles son las enseñanzas que estos gobiernos comunitarios nos pueden dejar para repensar el gobierno local en México? Porque entiendo que la idea no es crear un tipo de gobiernos especial para las comunidades que tienen una cultura indígena, sino justamente cómo a partir de las experiencias reflexionar sobre los retos que tiene el gobierno de lo local en México. Y en ese sentido hay una primera pregunta que quisiera compartir. ¿Estamos hablando de un nuevo nivel de gobierno o de una nueva relación gobierno-sociedad? Porque me parece que en ocasiones no se distingue claramente esta diferencia y entonces más bien como que se pensaría, llevamos un cuarto piso que es el comunitario, pero tal vez esto implica no preguntarnos y sobre qué pasa en todos los demás pisos con la relación gobierno-sociedad. Entonces este es el tema sobre el cual quiero reflexionar y a partir del oído me atrevería a plantear 4 tensiones que enfrenta la apropiación o el sacar provecho de las experiencias de los gobiernos tradicionales. El primero tiene que ver con el ámbito, ¿sí?
Bueno, estamos hablando de gobiernos locales, en eso estamos de acuerdo, pero de inmediato tendríamos que preguntarnos, ¿pero cuál es la capacidad que tienen los gobiernos locales de decidir sobre todos los problemas que afectan a la localidad? Y pongo el ejemplo de justamente lo que nos estaba planteando Aldegundo, ¿sí? Esto es, el asunto del agua y de los recursos naturales ya no es ni siquiera un problema nacional, es un problema global, donde incluso los estados nacionales se ven subordinados ante las grandes tendencias trazadas por los organismos multilaterales. Y entonces, frente a esto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo vincular la discusión y la decisión en lo local con los grandes procesos globales? Esto parte de un supuesto, ¿sí? Y es un supuesto que creo que es ampliamente compartido en los análisis contemporáneos. En el siglo XX se pensó la teoría política y la teoría del gobierno con base en la idea que estos dependían fundamentalmente de los estados nacionales. Pero hoy los estados nacionales ya fueron rebasados. La política social de México no se construye en México, se construye en interlocución, en el mejor de los casos, con los organismos multilaterales. Y entonces aquí es donde creo que cobra sentido la interrogante que planteaba. Si bien el gobierno local es el gobierno que está al alcance del ciudadano, ¿cómo hacer, o al alcance de la sociedad? Esto es el tema que utilicé, lo dialogaré sobre él al final, pero entonces si el gobierno local es el que está al alcance de la sociedad, ¿cómo hacer para que tenga capacidad de decisión en todos estos grandes problemas que afectan a las comunidades, pero que se dirimen en el ámbito de lo global? Segundo asunto que quisiera plantear, ¿sí? Y que estaría más bien en el ámbito de la cultura, ¿sí? Cuando se habla de las experiencias de gobiernos locales, ¿sí? De gobiernos locales que han operado cambios, que han transformado la dinámica existente en el país, y aquí habría que también partir de un supuesto: hoy los gobiernos locales, la forma de gobierno de lo local está en una profunda crisis, que ha tenido diversas etapas a través de las cuales se ha tratado de dar respuesta a ellas, pero que hoy podemos decir justamente hay una crisis del gobierno local, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido, estas experiencias que son sumamente enriquecedoras, ¿sí? Tienen un ingrediente, ¿verdad?, fundamental, y que es el ingrediente de la cultura tradicional. O sea, una fuerte cultura que cohesiona a la sociedad, ¿sí? Y entonces, en otros casos, y no estoy diciendo que sea específicamente de las dos experiencias que oímos, pareciera que gobierno comunitario es igual a recuperación y reproducción de las formas tradicionales de vida comunitaria, donde esta es una dimensión, pero entonces también aparecen otros asuntos. ¿Y qué pasa con pequeñas comunidades que no tienen esta riqueza cultural, que no tienen este elemento tradicional? ¿Cómo entonces estas enseñanzas se convierten justo en aprendizajes que habría que incorporar y que habría que repensar? Pongo un ejemplo, ¿sí? En el caso del estado de Oaxaca, ¿sí?, hay incluso una legislación que habla de los municipios electos por usos y costumbres, ¿sí?, y que me parece que en ese sentido se parece bastante a lo que José nos platicaba sobre la forma de elección de la autoridad local en Cherán, ¿sí? Pero en el estado de Oaxaca, desconozco si ocurre también en Cherán, hay un pequeño problema, ¿sí?, que las mujeres no son consideradas miembros de la asamblea y por tanto no tienen derecho a votar, porque es el uso y es la costumbre, ¿sí? Entonces, ¿cómo conjugar, ¿sí?, estos usos y costumbres, ¿sí?, que no siempre incorporan, ¿sí?, todos los avances que se han dado en términos de que la sociedad tome en sus propias manos la conducción de su destino, ¿sí?, para repensar las formas de articulación? Aquí habría que decir, no hay que desconocer tampoco la capacidad que tienen las culturas tradicionales de transformarse a sí mismas. Pongo un ejemplo sencillísimo. En una ocasión, en un municipio con una fuerte cultura indígena, ¿sí?, se lanzó un programa de cooperativas desde organizaciones de la sociedad. Y entonces el promotor de estas cooperativas, ¿sí?, puso una condición, ¿sí?, que todas las personas de la población que participaran, que todos los ciudadanos, y en este caso ciudadanos era igual a hombres, ¿sí?,
que todos ellos podrían participar con la sola condición que vinieran acompañados por sus mujeres. Y entonces esto generó un proceso de transformación en la relación de pareja, ¿sí?, que dejó resultados bastante interesantes para la comunidad. A este tipo de cosas me refiero cuando hay que pensar la relación entonces entre tradición e innovación, ¿sí? Las culturas tradicionales tienen en sí mismas la capacidad de innovarse. Por tanto, ¿verdad?, me parece que cuando hablamos de incorporar estos aprendizajes, no puede ser bajo el supuesto de que se quede igual todo en el tiempo, sino que también parte de su riqueza es su capacidad de transformación. Tercer asunto que quería plantear: el tipo de organización que es capaz de hacer esto. Me parece, ¿sí?, que en muchos casos básicamente se piensa en la organización de la comunidad. Esto es el pueblo reunido que por sí solo toma decisiones, pide cuentas a los gobernantes y decide sobre lo acertado o no de su desempeño. Pero uno también se encuentra con experiencias interesantes, ¿sí?, donde no es solamente la organización comunitaria la que participa, sino la organización comunitaria también se desdobla en organización social. Por ejemplo, cuando se crean cooperativas de producción agrícola, ¿sí?, y que entonces ya no es a nombre de toda la comunidad, sino que son procesos no exentos de tensión que se desarrollan entre producción, ¿sí?, podríamos decir producción sustentada en grupos de la sociedad, ¿sí?, pero que no responde al conjunto de la comunidad, ¿sí?, y que entonces se dan interacciones en algunas ocasiones con tensión, en otras ocasiones de una manera bastante productiva, pero que le podemos añadir un tercer elemento, que es el de las organizaciones civiles, ¿sí? Y entonces, para intentar dejar más claro lo que quiero decir, entendería por organización comunitaria aquella que surge del propio proceso de quienes habitan un territorio, de los lazos tradicionales, familiares y culturales que mantienen, la organización social que está referida a la reivindicación de intereses propios de un colectivo, y la organización civil, que lo que hace es reivindicar derechos de otros, derechos de terceros. Y entonces encontramos comunidades donde interactúan las tres, en muchas ocasiones de manera tensionada, ¿sí? Y entonces aparecen estas acusaciones, en algunos casos con fundamento, de ONGs que se apropian de los procesos locales, o bien de organizaciones sociales que ya no respetan los acuerdos comunitarios, ¿sí?, que excluyen a sectores de la comunidad, tensiones que son reales, pero que también, me parece, algunos procesos nos indican que cuando estas tres formas, y tal vez entre otras, alcanzan a desarrollar acciones de cooperación entre sí, se multiplican las posibilidades de cada una de las formas de organización. Cuarto y último asunto que quiero plantear: lo institucional, la relación con lo gubernamental, ¿sí? Me parece que en el país, y en parte por la cultura política desarrollada a partir de los 40, lo institucional se entiende como lo gubernamental legalizado, ¿sí? Entonces, institucional es todo aquello que obedece a una ley y que está en relación con el gobierno. Sabemos que hay instituciones sociales, ¿verdad?, que no necesariamente requieren de esta sanción de lo gubernamental. Y entonces lo que cada vez surge son acciones públicas que no necesariamente están en los marcos de lo gubernamental. Esto es, ¿verdad?, infinidad de procesos conocidos por todos, donde la propia sociedad toma iniciativa, plantea alternativas, las ejecuta. Bueno, pero entonces aquí, ¿sí?, creo que el tema fue bien planteado por José, ¿sí? Esto es, el espacio de lo público, esto es de la comunidad reunida, pues es el espacio de la creatividad, ¿sí?, es el espacio de hacer todo aquello sobre lo que hay consenso, esté o no respaldado en una legislación. Pero por otra parte también sabemos que la ausencia de institucionalidad, sea jurídica o incluso social, abre la posibilidad a la decisión arbitraria, ¿sí? Esto es, ¿cómo podemos hacer para reclamarle a alguna autoridad, cualquiera que sea su origen, un tipo de conducta, si ésta no lo fundamentamos en un consenso establecido, podríamos decir codificado? ¿Cómo podemos predecir el comportamiento de los diversos actores, ¿sí?, digamos,
la persona de la comunidad enfrentada al gobierno, ¿cómo puede predecir sus comportamientos si no hay una reglamentación básica que le diga qué es lo que le puede esperar de la autoridad y qué le puede exigir? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, me parece que más bien el tema de la institucionalidad es una tensión permanente. Ni podemos dejar todo al libre juego del presente, ¿sí?, ni podemos pensar que solo lo gubernamentalizado y legislado es lo que existe en la vida pública. Y que entonces ahí el reto para la sociedad es cómo avanzar en la institucionalización, rebasándola continuamente, es decir, sin tener que subordinarse a ella. Entonces, estas tensiones me parece que ocurren cuando nos planteamos esto de cómo incorporar productivamente las experiencias innovadoras que se han dado por parte de los gobiernos comunitarios, ¿verdad?, que de aquí tal vez estoy dejando la impresión de ser severo, no, más bien lo que digo es tan rica esta experiencia que hay que apretarlas para sacarles el jugo, ¿no? Y entonces concluyo con 3 tensiones teóricas, ¿sí?, que la generación de los aquí presentes tendrá que resolver, porque nuestra generación no las resolvió, ¿sí?, en términos de asuntos que van más allá de las solas experiencias. Un primer asunto tiene que ver con la democracia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos no solo de cuarto nivel de gobierno, sino de nueva relación gobierno-sociedad, estamos replanteando la democracia, que hasta ahora el siglo XX entendió por democracia solo la democracia delegativa. Esto es, tú me representas, yo te doy mi voto, te cedo mi poder y tú tomas la decisión por mí. Pero vemos que continuamente aparecen formas de gobierno, sea directa, que es cuando toda la comunidad toma una decisión, o sea participativa, cuando la comunidad interviene en la decisión gubernamental. Hay una segunda tensión teórica y que es importante abordarla porque creo que tiene que ser un eje orientador, ¿sí? Cuando me hicieron el favor de darme un coloquio previo que hubo, vi que había muchas expresiones de me hicieron el favor de enviarme las memorias de ese coloquio, vi que había muchas expresiones de desconfianza hacia el término gobernanza, ¿sí? Y entonces yo diría, bueno, depende cómo lo tomemos, ¿sí? En algunos casos hay desconfianza hacia gobernanza porque se dice tiene una matriz norteamericana, etc., igualito que gobernabilidad, ¿sí? Recordemos que el tema de gobernabilidad empezó con este lúcido y desafortunado informe de la Comisión Trilateral de la gobernabilidad de la democracia, ¿sí? Pero entonces lo que tenemos hoy es una tensión entre gobernabilidad, entendida me parece como se entiende contemporáneamente sin querer quitarle su valor, como el equilibrio político a partir de los acuerdos entre los diversos actores, actores políticos, y la gobernanza como la intervención en las decisiones de gobierno de los diversos actores de la sociedad. Esto es, estamos hablando de 2 dimensiones de un mismo asunto, el gobierno como poder político y el gobierno como proceso de decisiones continuas, ¿sí? Gobernabilidad estaría más del lado, ¿sí?, de esto de gobierno como ejercicio de poder, y gobernanza más del lado de las decisiones continuas, que las distinguimos por comodidad en la discusión académica, pero que sabemos que están tremendamente vinculadas, o qué es el poder, sino la capacidad de tomar decisiones en lo cotidiano, o qué es el conjunto de decisiones cotidianas, sin una forma de imposición del poder. Y entonces, el último asunto que había dicho, lo dejaba pendiente, es lo de comunidad versus ciudadanía. Porque también en algunos casos, ¿verdad?, cuando se habla de ciudadanía, y por esto corregí en mi primera intervención, al referirse a expresiones comunitarias, pareciera ser que uno está violentando la esencia de lo comunitario. Pero si entendemos ciudadanía como se entiende ahora, como aquellos que son portadores de derechos y que se organizan para exigir la garantía, la realización de sus derechos, entonces me parece que no necesariamente estamos hablando de cosas confrontadas. Cuando hablamos de comunidad y ciudadanía, podríamos decir, exagero en los términos, una comunidad se ciudadaniza cuando es consciente de sus derechos y cuando los exige. Entonces, ¿verdad? Y para concluir, lo que diría, el aprovechar productivamente esas experiencias, pues nos hace reflexionar sobre algunas tensiones
que hay que debatirlas para que justamente este provecho sea mayor, ¿sí? Y partir de un supuesto, propongo un supuesto, ¿sí? El tema no es tanto nuevas formas de gobierno, sino nuevas formas de relación gobierno-sociedad, donde me parece que el acento hay que ponerlo en el segundo término, en la sociedad. Esto es, ¿verdad?, cómo la sociedad se desdobla, genera formas y las controla para poder gobernarse a sí misma, y cómo romper lo que ha sido la tradición de todo el Estado moderno, de esta segmentación entre Estado y sociedad, entre gobierno y sociedad. Entonces, pues bueno, esto me parece que a su vez requiere una base. Las experiencias que hemos visto ahora, ¿sí?, todas ellas muy ricas, de lo que nos hablan es de una base cultural compartida, ¿sí? Esto es una tradición de culturas indígenas. Y habría que pensar que no necesariamente esta base es compartida en pequeños núcleos que no tienen la tradición indígena. Y por tanto tendríamos que pensar, ¿no habría que desarrollar elementos comunes a estas tradiciones, similares a estas tradiciones culturales, como podría ser, por ejemplo, una base ética que asegure la fortaleza del tejido social? Pues son estas las interrogantes que dejan las enseñanzas que nos dejan los compañeros, y por lo cual pues les estoy profundamente agradecido. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias al doctor Canto. Creo que ha dejado sobre la mesa muy ordenadamente los grandes problemas sobre los cuales hay que avanzar, por lo cual sería muy interesante, y va a ser muy interesante, escuchar el comentario del doctor Ricardo Valle a este respecto. Pues el doctor Valle, como ustedes saben, es especialista en estos temas, ha trabajado mucho las teorías de las organizaciones políticas, las políticas públicas y las relaciones sociedad-gobierno, y bueno, pues su experiencia como profesor y coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública, sin lugar a dudas, nos auguran un comentario muy interesante. Le doy la palabra. Gracias, Marta. Pues créanme que yo también vengo aquí a aprender. Ha sido muy rica la aportación de los miembros de la mesa, aquí coordinados muy bien por Marta Singer, tanto Manuel Canto, Adelgundo González, Pepe Velázquez, han planteado problemas que no son fáciles de resolver en una postura, digamos, concluyente, sino yo diría que estamos en una fase de exploración, en una fase de revisión de planteamientos y revisión de enfoques, porque estamos ante un fenómeno, si bien ya tiene tiempo y cierta longevidad en el comportamiento actual, no deja de presentar algunos problemas y algunas ideas que debemos tomar en cuenta. Uno muy importante, tomando en cuenta la experiencia de los representantes de las comunidades comunitarias, es que ya son un poder constituido. El hecho que nos han mencionado las formas de organización, las formas de que aprovechan los recursos, en que eligen autoridades, el modo en que funcionan las diversas instancias, nos indican que son sitios o espacios que por tradición, que por uso, por costumbre, han venido generando, digamos, un conjunto de respuestas a problemas muy propios y muy localizados de su vida comunitaria. Y por el otro lado, tenemos la tradicional forma, por lo menos en el concepto del Estado occidental, de los elementos de orden institucional que lo constituyen y que lo reafirman, como se dice genéricamente, como la organización política de la sociedad, en un sentido de cultura constitucional, de cultura legal, de cultura reglamentaria, donde el mismo tópico de división de poderes, coordinación de poderes, nos señala otra realidad. Estos elementos de consideración podemos subrayarlos, digamos, a una especie de cabos sueltos,
que tendría como bases fundamentales lo siguiente. Cuando se menciona la idea de gobernar, hay que reconocer que hay centros constituidos en un esquema, digamos, de diversidad y en un esquema de pluralidad. Si es el Estado Nacional, como bien lo planteó muy bien Manuel Canto, ya en un esquema también, digamos, rebasado, no deja sin embargo de dejar a un lado cuestiones que reclama, como el monopolio del uso de la fuerza física, la aplicación universal de la ley, la aplicación general, la aplicación impersonal y la aplicación universal, que lo constituyen en una forma de organización donde reclama por diversos modos una forma que llamaríamos de unidad política de la sociedad. El Estado, en la idea occidental, se asume como la unidad política de la sociedad. Sin embargo, con el conjunto de comportamientos que hoy estamos viendo por la parte comunitaria, la pregunta sería, ¿cómo estas nuevas formas de expresión comunitaria pueden tener una coexistencia y un lugar reconocidos, desde luego por sus propios miembros, como ha sido expresado por los representantes de las comunidades, pero también por la autoridad llamada constituida? Creo que no se trata de buscar dicotomías ni enfrentamientos. Si vamos al concepto gobierno, implica generar desde nuevos esquemas institucionales, nuevas formas de paradigma también constitucional, que permitan dar nuevas formas de inclusión, nueva cabida a realidades que se han venido presentando y acelerando efectivamente con el amplio proceso de la globalidad y el cambio en lo local. Creo que lo que hemos estado viviendo en los últimos años es una gran transformación, sí, de los estados, pero particularmente de la sociedad llamada civil y de las formas comunitarias de vida, que hoy nos generan dos formas también importantes que llamaríamos de tensión: cómo hacer coexistir la verticalidad razonable con la necesaria horizontalidad que está apuntada en estos gobiernos comunitarios. Aún en los gobiernos comunitarios pudiera haber la posibilidad, cuando uno escucha órganos, autoridades y lo que llamaba muy bien José, una forma de jerarquía, pudiera darse otra forma de verticalidad, no como la del Estado, sí en cuanto a la línea de mando, sí en cuanto a la forma de dar órdenes o manejar programas o tomar decisiones. Son cuestiones que no se resuelven ni en un esquema tajante ni en un esquema normativo. Tendríamos que pensar de manera muy cuidadosa que si la idea de gobernar en un país es un asunto de sobrevivencia, bueno, en esa lógica la idea de gobernar tiene que ser muy incluyente, muy de reconocimiento de la pluralidad y muy de reconocimiento de la diversidad, no obstante la transformación amplia y muy impactante que están teniendo los estados y el poder en estos momentos. Creo que para el arte de la política, saber unir lo que es diverso, saber acercar lo que es contradictorio, saber articular lo que es diferente, saber generar metas colectivas a partir de planteamientos entre individuales, comunitarios, de colonia o de barrio o de formas de participación colectiva, representa todo un reto porque implica la revisión de los fundamentos del poder en un esquema moderno. Recordemos que el poder moderno, aunque sea discutible, tiene su principio, tiene su regla, y eso le ha dado una forma de ser, de operación y de funcionamiento que no es fácil desconocer para pedir una enajenación o una amputación de sus áreas y de sus sistemas de acción institucional. En esta lógica se requeriría un gran esfuerzo, parafraseando a Sartori, de ingeniería o reingeniería institucional para hacer coexistir estos elementos tan necesarios y tan útiles y tan complejos que permitan entender, coincido ahí con Manuel Canto, con estas nuevas formas de relación Estado-sociedad fijadas
sobre nuevos incentivos, sobre nuevas reglas de arbitraje y sobre nuevas formas de sanción en cuanto al comportamiento de la distribución de los beneficios. Y en esta lógica, el planteamiento que nos hace Aldegundo y el propio José nos pone en una interrogante muy importante. Por lo que entiendo, la vida comunitaria tiene autonomía, tiene identidad, tiene sentido de pertenencia y hay formas de cooperación. Son una base de poder social que no podemos dejar de lado, y lo importante es capitalizarla y sumarla en un primer esquema de horizontalidad donde puedan incorporarse y tener un lugar otras formas, en efecto, de cultura, de comportamiento y de interacción que forman parte de un territorio común, que es algo que no podemos dejar de lado. No se trata de entender estas nuevas comunidades en una base autárquica del territorio. El territorio es un componente fundamental de los estados y en todo caso hay que crearle los puentes de comunicación, los puentes de colaboración y los puentes de cogestión para que estos elementos puedan tener un lugar y una forma, digamos, de comportamiento mucho más efectiva y mucho más productiva. Si nos vamos al caso del Estado mexicano, un Estado muy peculiar, con tradición prehispánica, con tradición hispánica, que tiende a la democracia, pero no ha dejado de ser borbónico, que tiende a la democracia, pero que no renuncia al mando unipersonal, que tiende a la democracia, pero que su burocracia sigue siendo de un alto peso. La pregunta es, ¿por dónde podemos iniciar los procesos de cambio institucional que nos den una nueva configuración y ahí tengan el reconocimiento, respetando la autonomía y la identidad precisamente de las comunidades indígenas? Creo que estos puntos, que son de conexión entre conceptual, normativa y empírica, tienen que ser objeto de una mayor maduración antes de asumir una postura más elaborada y más concluyente que nos permita generar, digamos, nuevas formas de debate, no solo en el planteamiento. Yo creo que el reto mayor de un país es saber cómo funcionan las instituciones, su sentido, su base, su razón y su argumento, y cómo los nuevos grupos llamados comunitarios pueden tener una presencia, una voz, una orientación y otra forma de exponer los problemas que en un sentido de gobierno implicaría tomar en cuenta al otro sobre la base de elementos que permitan dos puntos fundamentales: garantizar mayor cooperación al interior de una comunidad política organizada en el Estado y atenuar con mayor eficacia e inteligencia los problemas del conflicto o los problemas que se derivan de la convivencia social. Yo encontraría en principio algunas formas de contradicción que no se pueden resolver en el esquema actual de las instituciones, ni de la vida comunitaria, ni del propio Estado, y nomás los enuncio porque son elementos que no podemos, digamos, desconocer. Por ejemplo, ¿cómo combinar articuladamente la necesaria centralidad con la necesidad de la vida comunitaria? Estoy parafraseando a Alexis de Tocqueville en su excelente libro Democracia en América. Tomo la idea y el espíritu y lo traigo y lo pongo aquí en el caso de la discusión, porque son formas que siguen coexistiendo. Ni una eliminó a la otra y la otra no acaba de reemplazar a la otra. Son formas de expresión de la sociedad, son formas de expresión del poder constituido llamado Estado. Luego tenemos movimientos muy interesantes. ¿Cómo articulamos descentralización política con fenómenos de nueva regionalización y con fenómenos de nueva localidad que cruzarían prácticamente los tres órdenes de gobierno? Y esta pregunta muy buena que hizo Manuel Canto, si estaríamos ante un cuarto nivel de gobierno o una nueva forma de relación Estado-sociedad. El otro elemento, lo tocaba muy bien José, el problema de las burocracias. Las burocracias siguen siendo la base de identidad de los estados. La tarea de gobierno y de administración descansa fundamentalmente en ese cuerpo de funcionarios especializados
hablo de la parte genéricamente positiva para no meterme en la calificación de desempeño, pero tenemos otro problema. Las comunidades tienden por su razón de ser y sus luchas y su propia legitimidad a procesos de autogestión y a procesos de nueva horizontalidad. Y entonces nos pone una pregunta: ¿cómo puede conjugarse, vamos a decir, una verticalidad razonable con una necesaria formación de nueva horizontalidad, que es otro punto que debemos tomar en cuenta en este elemento? Viene otro punto por parte de los gobiernos comunitarios, perdón, de las comunidades. Ahí hay una gran dosis de creatividad, de originalidad y de aportación. En el esquema que nos movemos, tendemos más a procesos de rutinización, de dominio de práctica, de saberes y de forma de hacer las cosas. Los menciono porque de aquí se derivan dos tipos de racionalidad que ojalá podamos encontrarle el punto de vínculo o el punto de unión. En los tiempos actuales, no obstante que son tiempos todavía de gran transformación, la idea de la racionalidad formal no ha desaparecido. Ahí está el expediente, ahí está el archivo, ahí está el procedimiento. Pero viene emergiendo muy fuerte, con energía, lo que llamaríamos la racionalidad comunitaria, que es lo que han expuesto muy bien los dos colegas justamente de las comunidades. Yo creo que en todo caso estamos ante la búsqueda de nuevas formas, sí, de participación y de gestión, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que habrá también nuevos elementos para entender la racionalidad en el tiempo actual, que a decir de muchos es una racionalidad no moderna, sino postmoderna. La dejo únicamente como planteamiento o como pregunta. Y para cerrar el comentario, a nivel de una inquietud todavía expresada públicamente, nosotros vamos a la forma normativa del gobierno del país, que es la Constitución donde está consagrado, y vemos lo siguiente: está muy reconocido lo federal, lo democrático y lo representativo en la línea normativa, pero no se ve lugar para lo comunitario, al menos en este momento. Por más que se quiera ver el artículo 115 aún reformado bajo el concepto de orden de gobierno, tiene una ascendencia más de gobernabilidad, parafraseando a Manuel Canto, y menos de nueva gobernanza, que es donde están las comunidades, tema fundamental que se debe abordar en una discusión de cambio institucional que tiene que plantearse a nivel de una iniciativa o de una reforma también a la propia Constitución y a la legislación secundaria. Ahí tenemos un déficit muy serio de institucionalidad. Luego está el problema del régimen político. El régimen político actual es diferente, como ya Tocqueville, o en lo fundamental, al antiguo régimen. Hoy tenemos un nuevo régimen en otras combinaciones, por decir transparencia, rendición de cuentas, nuevos organismos electorales, pero no aparece lugar para la visión ni la propuesta de las comunidades. ¿Y por qué es importante el régimen? Porque en el régimen están las reglas del juego, los procedimientos y las decisiones que permiten distribuir recursos y beneficios o cerrar la puerta de los beneficios y los recursos. Es la operación misma del poder, y en ese punto se conectan la sociedad, los representantes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, en suma, un conjunto de fuerzas estatales y no estatales que son las que abren las compuertas a la hora de distribuir ventajas y beneficios. Y en la tendencia actual, este punto en la parte comunitaria, si quisiera tener un elemento de mayor peso y reconocimiento, que así ojalá fuera, tendría que haber otro cambio de legislación y de planteamiento para hacerlo más flexible y más funcional a los tiempos actuales. Sobre esta lógica, entonces, yo diría, ¿cómo lograr asociar nuevas formas de coexistencia al mismo tiempo con nuevas formas de corresponsabilidad, sin desconocer el principio formal de autoridad y la autoridad constituida en esa organización política que se llama el Estado? ¿Y por qué es importante subrayar esto?
porque los dos ámbitos que estamos mencionando, constituidos en gobiernos, digamos, comunitarios, pero existe también el gobierno en la idea formal y pública, nos toca un punto fundamental. Las dos formas de gobierno están en el mundo de las decisiones, en el mundo de los recursos, en el mundo de los costos y en el mundo de las oportunidades. En una revisión de planteamientos y también en esta preocupación que manifestaba José, yo nada más quisiera mencionar que a lo mejor esta preocupación que él tiene con el nombre del seminario de acción colectiva, esta preocupación aquí expresada, nos da todavía para seguir pensando y repensando las cosas, no de manera holística, yo iría de las partes hacia la totalidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Uvalle por este comentario, creo que recoge las inquietudes y los problemas que están en la mesa del debate pues desde hace mucho tiempo, diría que centralmente desde el 94, el 96, cuando se dieron las mesas de diálogo que llevaron a los acuerdos de San Andrés. Ahí se concentraron muchas de estas inquietudes y pues a lo largo de estos años hemos visto crecer los gobiernos comunitarios, los gobiernos de hecho autónomos, y entrar en un conflicto con la lógica federal, que efectivamente aún no recoge nuestra Constitución. Pero bueno, quisiera ahora dar la palabra a ustedes, al público, para que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pudieran hacerla, aprovechar pues, que están aquí nuestros panelistas y intercambiar con ellos algunas ideas. Sí, compañera. Yo no sé si me escuchan. Sí. Dos preguntas. La primera tiene que ver con los comentarios, por ejemplo, sobre los usos y costumbres en Oaxaca, ¿no? Creo que el análisis, por ejemplo, de este tipo de garantías individuales con respecto a las mujeres tendrían que considerarse una especificidad única de cada comunidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Oaxaca y el uso de los usos y costumbres en las mujeres tienen que ver con un asunto de concebirse más en comunidad y en las formas de organización y papeles que ellos desempeñan en la comunidad. Si bien en algunos casos el asunto es extremo, también existen los casos en las comunidades muy pequeñas en donde la mujer se dedica a ciertas actividades y el hombre a otra actividad que tiene que ver con cuestiones de campo, de abrir caminos, ¿no? Que tiene que ver con la participación en el tequio. Institucionalmente el tequio es la actividad que se realiza por el derecho a la participación en la asamblea en estas comunidades, ¿no? Entonces, algunas personas argumentan en las comunidades que si las mujeres van a la asamblea también tendrían que hacer tequio, pero tienen que hacer tequio y tienen que ir al campo y tienen que ir a abrir la brecha cuando se cae el cerro, quitar las piedras, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando en algunas comunidades y cuando se plantea el tema, puedes ver que las comunidades, por los programas de oportunidades, no desconocen el tema del derecho que ellas tienen, y dos, que tienen demasiadas actividades en la parcela, en las comunidades, con sus hijos, con los animales, con los textiles que tejen, y definitivamente no son capaces de ir a brindar tequio, ¿no? Entonces el tema es un asunto de acceso a la participación en la asamblea, además de que se piensa que ya la familia tiene un representante en la asamblea, no se piensan a sí mismos como un individuo, sino que bueno, mi familia es mi familia y ya fue mi marido y está la familia, ¿no? Porque se cuentan a las familias y no al individuo. Eso es un apunte. Y el otro es una pregunta que tiene que ver con el mismo tema. En estos procesos de autonomía en comunidades, ¿no? ¿Qué papel juega el tema de la descentralización en la idea de distribución del poder
y cómo encajaría con estos procesos, ¿no? El Estado definitivamente bajo lógicas distintas está también dividiendo el poder, y cómo la descentralización podría contribuir o no a hacer este puente, ¿no? entre estas dos concepciones de gobierno distintas. Muchas gracias. Sí, compañero. También un comentario a la mesa en el tema de la institucionalización, que yo creo que fue un tema que trató la mesa muy bien. Yo nada más quisiera agregar que el proceso de institucionalización efectivamente nos obliga a impensar o a construir el mismo concepto desde una perspectiva. La institucionalización es concebida como los niveles de comunicación y cierta estructuración, y voy a decir cierta, muy entrecomillado, que pueda haber entre las comunidades. O sea, estas relaciones o esta red de redes, como la suele llamar a veces don Pablo González Casanova, que puede crear un tejido suficientemente fuerte para que se hermanen las luchas, para que se hermanen las autonomías, para que se hermanen los proyectos. Y en este sentido, por ejemplo, podemos apuntar hacia un caso que yo considero ejemplar, que es la vía campesina, ¿no? La vía campesina como un lugar donde confluyen no nada más pueblos indígenas o pueblos originarios, o no nada más pueblos mesoamericanos o latinoamericanos, sino un lugar donde confluyen pueblos asiáticos, africanos, europeos, de Estados Unidos, de Canadá, y donde hay una articulación tal que permite plantearse una idea nueva de institucionalización, no una institucionalización rígida o completamente, tiene sus grados obviamente de horizontalidad, ¿no? O sea, tiene sus grados de verticalidad, también tiene una junta que controla ciertas actividades, pero yo creo que ese llamamiento a replantearnos varios conceptos y a empezarlos a reconfigurar de acuerdo a nuevas realidades y nuevas prácticas es muy interesante. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Sí? ¿Cuál sería la concepción de los pueblos, de las comunidades que están representadas en la mesa, del desarrollo? Eso es lo que... ¿Y usted por allá atrás? ¿Alguien levantó la mano por allá, no? Bueno, pues daría la palabra nuevamente a nuestros panelistas en el mismo orden en que se inició la mesa, pidiéndoles que fueran pues realmente, desafortunadamente, muy breves, porque el tiempo ya nos ha comido. Entonces, primero, ¿a usted? Sobre los comentarios que se hicieron, ¿algo que quiera usted añadir? Bueno, nada más a lo último, ¿no? Porque lo demás creo que estamos de acuerdo. En cuanto al desarrollo, por lo menos en la experiencia nuestra, pues creo que es algo que nos han querido vender, ¿no? Por ejemplo, con esta revolución verde, la tecnificación del campo, paquetes tecnológicos, monocultivos, eso es lo que nos vendía como desarrollo, tener dinero, generar dinero para comprar los satisfactores que necesitábamos, aunque eso nos afecta de varias formas. En esa idea del monocultivo, agroquímicos para seguir produciendo más y decir, vas a tener dinero para que compres cosas, eso nos pega duramente en algo que México ahorita también resiente, la soberanía alimentaria que está quebrantada ahora. Entonces, ¿cuál sería lo opuesto a este desarrollo? Pues lo que decía al final, ¿no? Un mensaje de cada comunidad, cada pueblo, pues tiene derecho a buscar su propio proyecto de vida buena. Y creo que hay experiencias también muy urbanas. Nosotros siempre hablaremos quizás en favor de nuestros pueblos originarios, pero hemos visto otras experiencias, ¿no? Que también plantean sus proyectos de vida buena en colonias, en condominios, algo que ellos quieren, no lo que dicta el mercado, ¿no? Que está muy relacionado con el desarrollo, pero bueno, más o menos no sé si queda claro. Gracias. Me admira que estamos en esta sesión, en nuestra facultad, en nuestra universidad, minutariamente exactos. Exactos. Justamente nos faltan 4 minutos. Hay que celebrarlo de alguna manera. Yo lo que quiero decir es,
allá en territorio purépecha, en las comunidades, porque se ven las cosas de manera distinta. 30 años de mi persona reintegrado a mi territorio, a mi cultura, a mi pueblo, nos hacen ver las cosas de manera distinta. Y sobre el desarrollo nos reflexionamos. ¿Desarrollo en qué sentido? ¿Con respecto a qué? ¿O qué tipo de desarrollo? Y hasta ahí es hasta donde hemos llegado. Queremos. O sea, no es lo mismo el desarrollo aquí, en la Ciudad de México, a el desarrollo en una comunidad purépecha, celtal, rarámuri. No es lo mismo. Y allá, en todo caso, lo que nos estamos planteando es un desarrollo que colectivice y en el que la distribución de lo que se obtenga se redistribuya colectivamente y se refuncionalice. O sea, es distinto. Por eso yo decía, yo lo quiero dejar así. La gran fortuna de este ejercicio académico que hemos hecho, refiriéndome a las otras mesas y a esta, es que nos estamos planteando nuevas interrogantes. Pero todo tiene que ver en relación a la crisis. Aquí yo solamente quiero no robarme la idea, sino cerrar remarcando que estamos viviendo una crisis en todos los sentidos. Una crisis, sí, todos los sentidos, todo lo toca. Y entonces tenemos que pensar seriamente qué alternativas vamos a generar. Bueno, lo otro es decir, en el caso del camino y de lo que hemos alcanzado en los hechos, en Cherán, queremos decir, no es algo ya acabado. Tenemos 2 años y medio nada más. No es algo perfecto lo que hemos logrado. Y precisamente, también quiero decirlo con mucha alegría, la visita de ustedes como estudiantes, como profesores, maestros, grandes maestros en diferentes especialidades, la visita de ustedes a Cherán, para que conozcan de cerca la experiencia que vivimos y no se queden con lo que José Merced o José les está diciendo, nos va a ayudar también. ¿Por qué digo esto? Porque la alternativa, yo dije hace unos momentos, son tiempos de grandes cambios, y lo repito a propósito. Ya no son tiempos en que nos debemos de preguntar si debemos de cambiar o no, individual o socialmente. Tenemos que cambiar nuestras maneras de actuar, de ser, de ejercer, porque nuestra Nanaycheri, la madre tierra, como nosotros le decimos, somos hijos de la madre tierra, de Nanaycheri, ya no soporta más, ya no nos soporta como vamos y como actuamos hasta el tiempo. Y si de por medio recordar de mi parte por las aulas de esta nuestra facultad, tenemos que modificar el modelo de desarrollo o las relaciones de producción, las relaciones de lucha de clases, recuerdo mis lecturas de Marx, pues vamos a tocar eso. Yo diría que en este momento ya no hay temor a pensar en que si tenemos que hacer un cambio de relaciones de producción. Los de Cherán, ¿qué aportaríamos? Una forma de vida comunal, una forma de vida colectiva, pero hasta ahí vamos. Hay un acierto que tenemos en Cherán, con sus detalles también, el sistema de seguridad que tenemos y que hemos logrado en Cherán. La gente que nos visita nos dice, oye, llegando a Cherán me siento segurísimo, puedo andar hasta la 1 de la mañana en la comunidad de Cherán y no pasa nada. Nadie te agrede, nadie te asalta. Lo que teníamos hace 2 años, levantones, después de las 9 de la noche ya en el pueblo de Cherán ya no estaba nadie en la calle, estábamos en las calles. Y esto pues ha sido algo que se ha reproducido, las autodefensas que se han generado en Tierra Caliente, con mucho cuidado lo dicen ellos, Cherán dio la luz, Cherán dio la pauta. Bueno, a nosotros no nos interesa que nos reconozcan, que nos digan que si fue en Cherán, que si... En fin, ya platicando de la defensa que debemos de ejercer los seres humanos, pues eso yo creo que tiene explicaciones más profundas. ¿Por qué en un momento determinado el ser humano se tiene que volver defensivo? Pero si a esto agregamos la tradición que tiene el pueblo purépecha en el término purécuti, que viene de su raíz precisamente,
Purécuti viene de, o más bien es el origen de la palabra purépecha, y significa guerrero, defensor permanente. Bueno, hay cosas muy profundas que tal vez ya no podamos platicar, compartirles, aunque yo les ofrezco, si ustedes como estudiantes desean una plática, que aprovechen a José, que está aquí en su facultad, en su universidad, muy orgulloso y muy contento de haber pasado por esta facultad. Bueno, pues aprovechenlo, ¿verdad? Muchas gracias. Tatakura Pirmeyam. Gracias, retomaremos la palabra, por supuesto. Vamos a ver qué hacemos. Ahorita termino. Bueno, tres cosas brevísimas. La primera es este asunto de lo que decía a propósito de Oaxaca. Yo no hablaré de garantías individuales, sino de derechos humanos. Porque, por ejemplo, el derecho de los pueblos a la autodeterminación es un derecho humano y no es una garantía individual. Entonces, estamos hablando de derechos humanos y por supuesto que siempre está el problema de qué tan universales pueden ser, o la discusión más que el problema. En ese sentido es cierto de lo que dice de las mujeres, y por eso las mujeres no pueden heredar la tierra, ¿sí? Porque son los hombres los que la trabajan, y por eso cuando se muere el hombre, se amoló la mujer. ¿Es esto lo que queremos como sentido? ¿Sí? O lo que queremos es que las propias culturas aprovechen su riqueza para evolucionar y entonces darle a las mujeres el lugar que ellas elijan, no el que les asignen los hombres al final de cuentas, ¿sí? Entonces, ese es el sentido en que lo refería sobre lo de la institucionalización. Sí, de acuerdo, hay experiencias actuales en curso que pretenden crear nuevas, como les llamabas, instituciones. Lo único que añadiría es, pero recordemos que las instituciones son instrumentos, no son un fin en sí mismo, ¿sí? Y entonces el problema es que a las instituciones pues les pasa lo que a las mercancías en el primer capítulo de Marx, ¿verdad? Que entonces cobran vida propia, bailan y se mueven y nos dominan, ¿sí? El asunto de una institución es que en tanto instrumento, cuando deja de servir, hay que cambiarlo. Pero claro, los dueños de las instituciones se aferran a ellas, ¿sí? Y las ponen por encima de la voluntad de sus constituyentes. Ahí es donde creo que está el problema, ¿sí? Y al final de cuentas podremos decir, ¿y para qué queremos estos instrumentos e instituciones? Deben de responder un sentido. Y ese sentido lo relaciono con el asunto que se planteaba de desarrollo. Hay múltiples formas de desarrollo. Lo que pasa es que ahora, para bien o para mal, están profundamente articulados los diversos niveles. En el ejemplo que ponía Aldegundo estaba claro. Los asuntos de la globalización, y me imagino que es también el problema del café, que es un asunto fuerte para la cooperativa Tosepan, ¿sí? Ya no dependen de lo que se haga en una comunidad, ni siquiera en una región, sino de lo que pasa en el ámbito global. Entonces, ¿cómo hacemos esta interlocución local-global? ¿Sí? Yo creo que ese es el reto de la cultura política contemporánea, o más bien del futuro, y a lo cual la cultura tradicional tiene mucho que dar y también tiene mucho que aprender, porque en ese sentido me parece que las humildades son de ida y vuelta, ¿verdad? Estas son las tres reflexiones que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Canto. Y finalmente... Gracias. En el tema de la descentralización, creo que hay tres elementos. Uno es una forma de desahogar lo que se agolpa en el centro y que representa a la larga improductividad, ineficiencia, retraso y gran verticalidad de las decisiones. Dos, problema toral. Es un asunto de redistribución del poder. ¿Qué tanto se habrá de reacomodar en niveles, en órdenes o en espacios, digamos, de gestión gubernamental? Y en el caso que nos ocupa, creo que el principal problema no está tanto en la parte de la federación, a la que siempre se le pone en la vitrina para criticar de todo. Creo que el problema está a nivel de los virreinatos. Y los virreinatos en los últimos años son las entidades federativas que ganaron mucho poder y espacio cuando 12 años de gestión panista o no pudieron o lo soltaron, pero los gobernadores y los alcaldes han constituido formas de organización de poder, si no feudales, sí con demasiada autonomía, que no necesariamente captan o capturan la importancia de la parte comunitaria.
Creo que la parte de la descentralización aquí en adelante es de los gobiernos federativos y municipios hacia las comunidades y no tanto el problema del centro, que yo creo que el centro tiene otro esquema y otro planteamiento que se basa esencialmente diríamos, en el problema de la unidad política de la nación, que es una labor, es así, del gobierno central. Lo que estamos viendo, y por experiencia de noticias, es que la parte federativa y municipal está siendo rebasada por una fuerza comunitaria muy amplia y muy importante, y ahí haría falta el cambio de orden, digamos, de orden institucional y de orden, ¿cómo se llama? Institucional y constitucional. Y el otro elemento, parafraseando a Douglas North, recordemos que en efecto las instituciones solo son las reglas del juego, autorizan y prohíben, sancionan e incentivan. Ahí tiene que ubicarse también el alcance y el sentido del gobierno comunitario, porque son cuestiones de poder finalmente, no son cuestiones de otra índole, y cometeríamos un grave error de querer entenderlas fuera de la lógica del poder, y es lo que está justamente, digamos, definiendo. Y en la parte del desarrollo, yo diría que en la parte de las comunidades, pues puede variar, puede también trabajarse la idea de autodesarrollo en su razón, en su riqueza, en sus tradiciones. El asunto es hacerlo compatible con otras formas de desarrollo, y tocamos nuevamente aquí el problema de las nuevas racionalidades. Pues muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo nos ha comido. Les agradezco mucho su asistencia, la participación de nuestros panelistas. Muchas gracias por tenerlos aquí en esta facultad. Y no queda más que invitarlos a que sigan asistiendo a las siguientes mesas de este interesantísimo foro, y pegado aquí afuera está el calendario de actividades para que no se pierdan ninguna de las ponencias. Muchas gracias.